Cuando ustedes se registraron en la plataforma, les llegó o se publicó una noticia que dice régimen de aprobación. ¿Sí? Lo pueden buscar en noticias, ahí lo tienen. Esta materia es anual, ¿sí? Pero en el primer cuatrimestre, al finalizar el primer cuatrimestre, que finaliza el 16 de junio, tienen un examen evaluador de esas 3 primeras unidades que vamos a desarrollar acá. Ya después les voy a contar de qué se tratan estas 3 primeras unidades. Bien. Ese primer parcial, si no lo apruebo, ¿sí? En esa semana, tengo posibilidad de un recuperatorio, pero el recuperatorio va a ser después de las vacaciones, ¿sí? Después de las vacaciones, ustedes ya van a saber programar usando el lenguaje C#, entonces ya van a conocer la herramienta Unity, entonces ya los trabajos prácticos que vengan después de julio, ¿sí? En el segundo semestre, van a tener que ver con eso, ¿sí? Crear ya nuestro primer juego, programar los scripts, ¿ok? Y va a haber una serie de trabajos prácticos que ustedes van a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que ustedes podían quedar en esta materia en 2 condiciones, o libres o regulares. ¿Cuándo quedo libre? Quedo libre, ¿sí? Primero, para quedar regular tengo que tener el 80% de asistencia, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo trabajo, no puedo asistir? No hay problema, lo compensan con tener el 70% de trabajos prácticos, los trabajos prácticos aprobados, ¿sí? Recuerden que es más enriquecedora la clase si participan todos, ¿sí? Si no poner, el profe no va a tener en cuenta las asistencias. Voy a tener en cuenta las asistencias para los que, si yo veo que no hizo ningún práctico, no vino a clase, entonces, evidentemente no tiene interés, ¿sí? O hizo 2 prácticos, no participó ni siquiera en los foros, no tiene interés. Yo asistencia voy a tomar, ¿okay? Los que van a tener privilegios, por decirlo de alguna manera, van a ser los chicos que trabajan, que van a informar de alguna manera, y ya lo han ido haciendo a través del mail interno de la plataforma, que están en esa condición, ¿no? Que en horarios de cursada trabajan. Entonces, quedan regulares si asisten a clases, participan, si tienen aprobados el 70% de los trabajos prácticos que se van subiendo, y tienen aprobados el 100% de los parciales, ¿ok? Y después de julio, cuando empezamos a trabajar con ya Unity, para el proyecto final, ¿sí? Es como que los voy adelantando, entonces les vamos a pedir 3 entregas de ese proyecto final. La primera entrega es el bosquejo de lo que quieren hacer, la segunda entrega ya un prototipo funcional, ¿sí? Por lo menos de 1 o 2 escenas, y la tercera entrega es la aplicación completa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para la tercera entrega, que es la aplicación completa, puede que lleguemos a fin de año, ¿sí? Que terminamos en noviembre, y todavía no completaron la tercera entrega. No importa, de todas maneras, esa tercera entrega la tienen que mostrar en la mesa, ¿sí? Es decir, que cuando se presenten a rendir esta materia, el examen final, ¿sí? De la materia en una mesa va a ser exponer ese proyecto que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, ya desde ahora podrían ir pensando en qué juego se les ocurriría implementar, ir pensando en el guión, en las escenas, y a medida que vayamos avanzando en esta materia, vamos a ir incorporando los scripts, ¿no? Para poderle dar vida a ese juego. Así que cuando terminemos la cursada, en noviembre, ¿sí? La cursada anual, ustedes van a estar regulares puntualmente si tienen aprobado el parcial o el recuperatorio y hayan hecho por lo menos obligatoriamente las 2 primeras entregas del proyecto final, ¿sí? Y hayan participado en clase y hayan trabajado con los trabajos, ¿ok? Si no cumplen alguna de las condiciones regular, quedan automáticamente libres y yo aconsejo que recursen, ¿ok? El régimen de promoción en esta materia no existe. El régimen de promoción no existe. Por lo tanto, sí o sí se tienen que presentar en mesa. Bien. Bueno, eso por un lado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos a tener Zoom todos los lunes o solamente los días que usted diga?
no van a tener Zoom. La clase nuestra es sincrónica, ¿sí? O sea que van a tener todos los lunes de 9 a 2. ¿Estamos? Esta primer clase es media aburrida, va a ser porque vamos. Pero sí, el encuentro nuestro es lunes de 9 a 2, ¿ok? Siempre vamos a ir grabando lo que vayamos viendo en clase. ¿Sí? Todos esos temas nuevos que vamos explicando se van a ir grabando para que esas personas que por cuestiones de trabajo no pueden asistir, bueno, puedan ver la clase. ¿Sí? Nuestro, nuestra materia va a constar de la primera parte de nuestra materia. Se lo voy a mostrar con lo del año pasado, porque a medida que vayamos avanzando se les voy a ir subiendo todo el material, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes se den una idea. Esta primera parte, ¿sí? Entre la clase de hoy y la clase que viene, vamos a desarrollar todo lo que es introducción. Es decir, vamos a charlar un poquito acerca de los lenguajes de programación, los distintos enfoques que existen a la hora de tener que resolver un problema, ¿sí? Y nos vamos a meter puntualmente en una metodología que es la programación orientada a objetos. Vamos a utilizar como lenguaje que soporta este paradigma C#. ¿Sí? Entonces ya la segunda unidad, que es así, la primera unidad creo que dura una clase y media, puede llegar a durar, ya la segunda unidad, que es C#, es la más extensa, la que vamos a cursar hasta el cierre del cuatrimestre, ¿sí? En donde vamos a valernos de Visual Studio como IDE para poder crear nuestras aplicaciones en C#, y vamos a implementar ahí en C# todos los conceptos vistos en programación orientada a objetos, ¿sí? Conceptos que propone este paradigma. Cuando volvemos de julio, ¿sí? Cuando volvemos de vacaciones, en el segundo semestre, ya ustedes han tenido en paralelo clases con el profe Sebastián, ¿no? Van a tener encuentros donde les van a enseñar a usar la herramienta Unity. No sé si ya tuvieron esos encuentros. No. No, todavía no. Bueno, ahí van a trabajar, van a conocer Unity, después de julio conmigo, ¿qué van a hacer? Como ya saben usar la herramienta Unity, el motor gráfico, vamos a ir creando escenas muy simples y vamos a ir programando scripts a esas escenas muy simples y aprendiendo a usar el framework de Unity para hacer distintos tipos de tareas. ¿Sí? Esa unidad es relativamente corta porque les va a dar tiempo a ustedes para que una vez que volquemos todos esos conocimientos se puedan concentrar ya en el proyecto final. ¿Sí? Y ese proyecto final, como les dije, está pautado en 3 entregas. ¿Sí? La primera entrega y segunda son obligatorias. En la primera, generalmente pido un bosquejo del juego, de la introducción, que me cuenten la historia, el guión. ¿Sí? Eso es la primera entrega. Generalmente, acá quiero compartir, dice, es momento de usar tu creatividad y lo aprendido en la materia, por eso la propuesta es desarrollar e implementar videojuegos, bla, bla, bla. Entonces, en esta primera entrega, tienen que presentar un PowerPoint explicando la historia, con prototipos de las listas que utilizarán por cada escena. ¿Sí? Ya en la segunda entrega, ¿sí? En la segunda entrega es en donde se pide un prototipo ya funcional, ¿sí? Con por lo menos las 2 primeras escenas. La primera escena puede ser el menú y la segunda escena parte del juego, ¿sí? Pero bueno, como para yo darme cuenta de qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Y si ya antes de terminar el año, ¿sí? Ustedes ya tienen armada la tercera escena, ¿sí? Creo que pide 4 escenas como mínimo, si tienen la entrega 3 completa, bueno, lo único que van a hacer cuando se presentan a la mesa, como ya lo fuimos chequeando en clase, es mostrar lo que hicieron, nada más, ante el tribunal. ¿Sí? Prácticamente ya es un premio, ya tienen aprobada la materia, ir y mostrar nada más. ¿Sí? Pero si tienen la primera y segunda entrega nada más, bueno,
una vez que terminen la cursada, para presentarse en una mesa, van a tener que terminar el colegio. ¿Sí? Nosotros en este momento estamos parados acá, en la introducción. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien. Bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Vamos a introducirnos primero, la primera introducción es acerca de paradigmas de, de programación. ¿Sí? Vamos a trabajar con los paradigmas de programación. Bien, entonces vamos a trabajar con paradigmas de la programación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tema. Para ello, vamos a agregar algunas definiciones. ¿Algunos de ustedes saben qué es un paradigma? ¿A qué le llamamos paradigma en programación? A ver, ¿alguien sugiere algo? Por ejemplo, yo les mencionaba como paradigma el orientado a objetos, les mencionaba como paradigma el procedural, ¿sí? El orientado a eventos. ¿Qué creen ustedes entonces que es un paradigma? Bueno, mira, una de las definiciones dice, un paradigma es un modelo, un patrón o arquetipo en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de paradigma, ¿sí? Un paradigma es una plantilla, ¿sí? Que propone cómo hacer algo, ¿sí? Que propone cómo hacer algo. Puede ser un modelo, puede ser un patrón, puede ser un arquetipo, puede ser una serie de pasos, ¿ok? Eso es un paradigma. Es Profe, un modelo que propone, un modelo con un conjunto de reglas, ¿sí? Con un conjunto de procedimientos, eh, que me sirven a mí para hacer determinada tarea. Es decir, los paradigmas surgen cuando hay tareas que son repetitivas, hay situaciones que son similares. Entonces, bueno, digamos, hay un modelo que dice, bueno, esto lo puedes resolver de esta manera. ¿Sí? Yendo puntualmente a la programación, ¿sí? Un paradigma, como lo dice acá la presentación, es una colección de modelos conceptuales. ¿Sí? ¿Qué significa que sean modelos conceptuales? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, un plano para una casa es un modelo conceptual. algo que se puede imaginar. Algo que es, más que nada, que es a nivel teórico. Uno lo está imaginando, exactamente. ¿Sí? Que no lo está implementando. ¿Ah? Es una idea. ¿Ok? Entonces, y que yo puedo jugar con eso, ¿sí? Sin gastar ningún tipo de recursos. Es decir, yo puedo armar un plano, por ejemplo, para una casa, imaginando dónde va a ir, por ejemplo, la instalación de gas, la instalación eléctrica, dónde van a estar las puertas, dónde van a estar las ventanas, la cantidad de ambientes. Puedo jugar con eso, ¿sí? Con ese modelo, porque es conceptual. Yo no gasto más que tiempo, no gasto otro recurso que sea dinero o esfuerzo extra. ¿Sí? Ahora, esos modelos conceptuales, ¿sí? Que juntos arman lo que se llama un marco básico de diseño y desarrollo de programas, es lo que determina la estructura de los mismos. Es decir, que ustedes van a ver, cuando veamos el paradigma orientado a objetos, que hay una serie de modelos, una serie de conceptos, ¿sí? Que en conjunto determinan cómo trabajar bajo este paradigma. Es decir, que dado un problema, cómo lo tengo que analizar, ¿sí? Y después, cómo lo tengo que implementar. Por lo tanto, un paradigma representa un enfoque, ¿sí? O una forma particular, podríamos decir una filosofía, para la construcción del software. Esto significa que cuando yo voy a construir una aplicación, la que sea, un videojuego, un programa comercial, ¿sí? Una aplicación web, uno generalmente, a ver, no piensa directamente en el lenguaje, esto lo voy a hacer con Java, esto lo voy a hacer con C#, esto, sino que hay algo más profundo por detrás que es, bueno, pero ¿por qué usarías Java como lenguaje para hacer esta aplicación?
¿Por qué usarías C#? ¿Por qué usarías JavaScript? ¿Por qué usarías HTML? ¿Ok? Entonces, eh, cada, cada paradigma propone un enfoque diferente y es para situaciones diferentes. ¿Sí? Que es lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos un lenguaje, ¿sí?, que me permite implementar esas reglas, esos conceptos, esos modelos que propone el paradigma, yo digo que ese lenguaje soporta el paradigma. ¿Ah? Nosotros, en esta unidad, primero vamos a hablar acerca del paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué propone este paradigma, vamos a ver los conceptos fundamentales de este paradigma, ¿sí?, algunas reglas que propone este paradigma, algunos modelos, y si decimos, bueno, esto después lo vamos a poner en práctica con C#. Que yo lo pueda poner con C# en práctica, o con Java, significa que esos lenguajes soportan el paradigma. ¿Sí? Que si el paradigma propone cierto modelo, cierto concepto, yo lo puedo implementar en código. ¿Sí? Hay sentencias que me permiten implementar eso. ¿Sí? Hay lenguajes que me permiten implementar a rajatabla lo que propone el paradigma. ¿Sí? Esos son lenguajes puros, por decirlo de alguna manera. Hay otros lenguajes que son híbridos, es decir, me permiten implementar algunos conceptos de este paradigma, pero también de otros. ¿Sí? Eso también es importante. Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, clasificar a los lenguajes de programación, por un lado, de acuerdo al paradigma que soporta. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, a ver, programación orientada a objetos. Los lenguajes que soportan el paradigma orientado a objetos es tal, tal, ¿sí? Por ejemplo, Java, por ejemplo, C#. El paradigma procedural, ¿qué lenguajes lo soportan? Y bueno, por ejemplo, ahí podría ser Pascal, podría ser COBOL, ¿ok? Paradigma declarativo, bueno, funcional dentro del declarativo. Bueno, tenemos Haskell, ¿sí? Lógico, Prolog. Entonces, yo puedo, ¿sí?, tomar un paradigma y determinar qué lenguajes son los que lo soportan, ¿no? O sea, una clasificación de los lenguajes de programación es de acuerdo al paradigma que soporta. Otra forma de poder clasificar a los lenguajes de programación es de acuerdo a la generación en la que aparecieron. ¿Sí? Y esto es importante para que ustedes se den una idea de que, por un lado, conocen qué otros lenguajes de programación hay, y por otro lado, de que existen otras formas de poder resolver un problema. ¿Sí? Por ejemplo, llamamos lenguajes de primera generación a los lenguajes que eran máquina, al lenguaje máquina. Las características que tenía este lenguaje es que era un lenguaje binario y con el que programaba directamente el procesador. ¿Estamos? Por decirlo de alguna manera, para programar, utilizando el lenguaje máquina, usaba unos y ceros, ¿sí?, que representaban señales eléctricas. ¿Ok? ¿Qué contra tienen estos lenguajes? Y la contra que tienen estos lenguajes, porque hoy en día si quisiera también podría programar con lenguaje máquina, es que es muy tedioso después hacer un mantenimiento de ese código. Imagínense abrir un programa, un archivo de programa, en binario que tenga una serie de unos y ceros. Corregir o detectar un error, y sería hoy en día imposible, más por los tipos de programas que nosotros usamos, ¿no? Y otra cosa que va en contra es que los programas ya no son portables. ¿Por qué? Porque si bien podemos decir que las computadoras son compatibles entre sí, por ejemplo, las computadoras con arquitectura 8086 son compatibles entre sí. Pero, por ejemplo, hablando de otra forma, yo puedo instalar Windows, por decirlo de alguna manera, en un procesador Intel, pero también puedo instalar Windows en un procesador AMD. ¿Sí? ¿Ah? Pero internamente, esos procesadores trabajan de forma diferente. ¿Ok? Entonces, si yo creo un programa para que corra sobre un procesador 886 de Intel, y bueno, no va a poder correr sobre una arquitectura AMD, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y ni que hablar en arquitecturas más grosas como arquitecturas RISC, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como evolución de eso, aparecieron los lenguajes ensambladores. ¿Sí?
apareció el lenguaje Assembly, en donde sigue siendo un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Pero ya en lugar de programar con unos y ceros, uso el lenguaje mnemotécnico, ¿sí? Ya son palabritas cortas, ¿sí? O siglas de palabras que representan ya instrucciones un poco más fáciles de leer. Ahora bien, para poder programar con lenguaje ensamblador, tengo que conocer qué sentencias en ese lenguaje tiene el procesador, ¿sí? Entonces, también sigue siendo el programa que yo creo usando el lenguaje ensamblador no portable. ¿Por qué? Porque si creo una aplicación usando las sentencias del lenguaje Assembly para un procesador Intel, y seguramente no va a poder correr sobre un procesador AMD, ¿sí? Ahora, se fueron dando cuenta que a medida que avanzan las décadas, los lenguajes, ¿sí?, no solamente van evolucionando, pero a su vez se van a ir haciendo cada vez, se van alejando cada vez más del procesador. Observen esto. Ya en la tercera generación, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, en la década del 70, en donde ya aparecen los lenguajes como COBOL, Fortran, BASIC, Pascal, C, ¿sí?, esos lenguajes se los consideran lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa eso? Y que yo para programar, ¿sí?, ya me independizo del procesador. No me importa el procesador, porque yo voy a usar sentencias, ¿sí?, que vienen en ese lenguaje. ¿Ok? Voy a usar sentencias en COBOL que representen una selección. ¿Sí? Sí. Voy a usar sentencias, por ejemplo, en COBOL que representen una iteración, ¿sí?, independientemente del procesador que tengo. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que es un lenguaje de alto nivel, porque ya las sentencias que uso no tienen nada que ver con el procesador, ¿sí? Ya son sentencias muy parecidas, ¿sí?, al lenguaje natural, ¿sí? Generalmente son palabras en inglés. Ahora bien, si yo escribo un programa usando esos lenguajes, ¿no?, y tengo por otro lado el procesador, ¿cómo lo ejecuto para que el procesador lo entienda? ¿Qué necesitaré? ¿Sí? Escribir mi programa en COBOL, pero está escrito en un lenguaje natural. No está escrito en código ensamblador, en código máquina que lo entienda el procesador. ¿Qué tendré que hacer para que poderlo ejecutar? ¿Qué les parece esto? ¿Lo tiene que traducir, profe? Lo tengo que traducir. Es decir, que cuando yo trabajo con lenguajes de alto nivel, es como que necesito una aplicación más instalada en mi computadora que de alguna manera me permita traducir eso que está escrito en ese lenguaje de alto nivel en algo que entienda el procesador. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman esos programas que uso para traducir? ¿Saben? ¿Cómo se llaman? Estas aplicaciones extras que necesito tener instaladas en mi computadora para poder traducir, por ejemplo, un programa que hice usando un lenguaje de alto nivel para que sea entendido por el procesador. Bueno, son o compiladores o intérpretes, ¿sí? Esos traductores que necesito, como decía el compañero, se los conoce como compiladores o intérpretes. Y ya van a ir viendo cuál es la diferencia. ¿Y por qué es importante que lo sepan? ¿Sí? Antes de saber programar. Después van a ver que a medida, haciendo un parate ahí en los lenguajes estos de la tercera generación que mencionaba recién, estos lenguajes eran eh, lenguajes procedurales, ¿sí?, generalmente, en donde el enfoque era el que ustedes veían en Pisaín. Daban un problema, era muy complejo, lo dividían en subproblemas, y ahí aparecían los conceptos de procedimientos y funciones, o subalgoritmos, ¿sí? Y después me detenía en cada una de esas subpartes para analizar, bueno, qué datos tenían que entrar, cómo procesar esos datos para obtener una determinada salida, ¿sí? También las estructuras de programación se hicieron más fáciles de leer, más definibles, ¿sí? Por ejemplo, si tenía que usar un sí, ya era fácil detectar dentro del código en dónde empezaba la sentencia sí y en dónde terminaba. Ustedes, por ejemplo, vieron en PCI que para determinar el inicio de la estructura sí, usaban la palabra sí. Y para determinar el final, ¿qué palabra clave usaban? Fin, sí. Fin sí, ¿no?
fin, sí. Entonces, de esa manera, cuando ustedes leían el código, se daban cuenta, ah, bueno, el sí este viene de acá hasta acá, ¿sí? Y si usaban un mientras, ¿cómo indicaban el final de ese También, texto? también con el fin. Con un fin mientras, exactamente. Bien. Entonces, ya en esa década los lenguajes se hicieron más, no solamente se hicieron de alto nivel porque se alejaban del procesador en la forma en la que programaba, en la que creaba los programas que son esos lenguajes, sino que también incorporaban el concepto de subprogramas y aparecieron las estructuras de programación bien definidas, ¿sí? Luego, como eso también seguía siendo medio complejo, porque ya los programas hacían, los problemas eran muy complejos, entonces, para poderlo desarrollar en ese paradigma, y requería mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo. Entonces se trató de crear lenguajes en donde me permitiera a mí analizar un problema como lo analizaría en el mundo real, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que levantar una pared, y bueno, ¿qué es lo primero que hago? Y bueno, me imagino, a ver, ¿tengo plata para comprar el material? Sí, bueno, ¿qué material necesito? Esto y esto y esto. Bueno, tengo el material. ¿Qué herramientas necesito? ¿Tengo las herramientas? Sí. ¿Sabes usarlas? No. Bueno, se llama eléctrico. Entonces, así como en el mundo real, vos vas detectando qué tipo de objetos necesitas, qué características tienen esos objetos, qué comportamientos tienen, cómo interactuarías con ellos para resolver el problema. Bueno, eso es lo que se propuso ya en la tercera generación, en donde aparecen los lenguajes ya orientados a objetos. Y son todavía lenguajes de mucho más alto nivel, ¿sí? Porque están mucho más cerca al lenguaje natural, ¿sí? Y ahí aparecen lenguajes como figura en la presentación, como Smalltalk, que es el primer lenguaje orientado a objetos, y después ahí aparecen C++, Java, C Sharp, que proponen esas características. Ahora, esto no solamente permitió que los lenguajes, que los problemas, perdón, fuesen más fáciles de leer, que los códigos sean más fáciles de manejar, sino que permitió la reusabilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacían un programa en PCI, ¿no? Crearon una aplicación en PCI, crearon procedimientos, definiciones. ¿De qué manera reusaban código? Por ejemplo, si tenían que hacer una tarea, si había alguna tarea que se tenía que realizar varias veces en distintas partes del programa, ¿cómo reusaban eso? ¿Con repetir o con Con mientras? un para también, ¿Cómo? con un repetir, un para, un mientras. Esos eran tareas que se Usábamos repiten varias una, veces ahí, ¿no? perdón, Pero me refiero a esto, miren, imaginen que su ustedes algoritmo. cada cierta parte del programa tienen que obtener un promedio de alumnos, usan el promedio de nota de los alumnos que tienen en una regla, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, yo podría hacer esto, en donde lo necesito, hacer un para, que recorra el arreglo, calculo el promedio, ¿sí? Y eso lo haría varias veces. En donde lo necesito, escribo esa misma rutina, ¿no? Y si no, ¿qué podría hacer? Las funciones, Claro, me creo una función que se llame calcular promedio de notas, entonces cada vez que la necesito, la llamo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa era la única forma que teníamos de reusar código, era a través de la parametrización, es decir, tener una función, entonces yo le puedo pasar, por ejemplo, el arreglo de alumnos, y ella, independientemente de la lista de alumnos que reciben, ella me devuelve el promedio. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, otra forma de poder usar código era copiando y pegando. No sé, si yo no quería crear una función, podía hacer esa rutina allá arriba, ¿sí? Y si la necesito más abajo, copiarla y pegarla más abajo. ¿Sí? Era la única forma. Bueno, acá no. Acá, como los componentes, digamos, el grado de componentes que voy a crear sobre un problema es mayor, ¿sí? Y la modularidad de esos componentes es mayor, yo los puedo usar de una manera mucho más sencilla que en la programación procedural. Por ejemplo, no sé, si yo pensé bajo el paradigma orientado a objetos que voy a necesitar un objeto auto, ¿sí? Bueno,
y lo modelé, lo implementé a ese objeto, a ese elemento auto para una aplicación de estacionamiento. Bueno, si de pronto yo tengo que hacer un juego que use ese componente auto, lo puedo importar en mi aplicación de videojuego y hacerle los ajustes necesarios para que se comporte un auto en un juego, como en un juego. ¿Sí? Entonces, el grado de reusabilidad es mayor. ¿Sí? Y esa es una de las grandes ventajas. La forma de poder corregir los problemas, de poder corregir los programas, de poder mantenerlos, ¿sí? Es mucho más fácil para el programador si usa un paradigma, por ejemplo, orientado a objetos. ¿Ok? Bien, ya en la cuarta generación, fíjense que me dice, aparecen lenguajes como SQL, generadores de reportes, ya están orientados a qué tipo estos lenguajes. A ver si reconocen SQL, en qué ámbito. ¿Mm? No, ni idea. ¿Nunca escucharon el lenguaje SQL? No. Bien, SQL es un lenguaje de consulta que se usa en base de datos. ¿Sí? Los gestores de base de datos relacionales, como por ejemplo Oracle, MySQL, Postgres, ¿sí? SQL Server, esos lenguajes, esos gestores de base de datos trabajan con un lenguaje de consulta que es SQL. ¿Sí? Son lenguajes que entienden las bases de datos relacionales. ¿Ok? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el boom grande en la década del 90? Yo creo que muchos de ustedes nacieron después del 90. Entonces, si hay alguno que nació poco antes del 90, a ver, o si estudiaron un poco de historia, porque en esa cuarta generación es donde aparecen los lenguajes como, por ejemplo, HTML, CSS. No eran en los 90 no eran las primeras computadoras. No, las primeras computadoras fueron ya ahí en el 50, podemos decir. En el 70 podemos decir, en el 80, 70, 80, las primeras compatibles con IBM, podríamos decir. Pero ya en los 90 ya había, la mayoría de computadoras eran compatibles con IBM, pero apareció algo, ¿sí? Que necesitó que aparezcan lenguajes nuevos para poder trabajar con ese algo, como por ejemplo HTML, CSS, JavaScript. Internet. El nacimiento de Apareció Internet. Internet, exactamente. Que ustedes no lo crean, hasta la década del 90 nosotros vivíamos Internet. ¿Sí? Sí existía físicamente, pero era usado a nivel militar. ¿Sí? Recién en la década del 90 es como que empezó a expandirse a personas comunes, a usuarios comunes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí aparecieron esos lenguajes como HTML, JavaScript, CSS, y las bases de datos empezaron a tener auge. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, entidades como los bancos ya ponían sus servicios en línea. Entonces, para que en la web, ¿sí? Desde un navegador, un usuario pudiera loguearse, ¿sí? ¿Qué tenía que haber? ¿Qué tenía que suceder? Y bueno, desde su computadora el usuario se loguea. ¿Pero qué hace el navegador? Se conecta, ¿sí? ¿Qué hace la aplicación? Se conectaría a la base, al servidor del banco, a la base de datos donde están los usuarios, chequea si existe, y si existe, le da acceso al resto de su perfil, ¿no? Al resto a su cuenta, para que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Transferencias, depósitos, en fin, ver sus saldos. Entonces, como se empezaron a ofrecer servicios a través de la web, ¿sí? Se necesitaron que las bases de datos fuesen más dinámicas. Antes existían bases de datos también, pero la tenían las grandes empresas, ¿sí? Y eran carísimas, y el proceso de instalación de las bases de datos era muy largo y requería de personas especializadas para poder instalar una base de datos en una mainframe, por ejemplo, en una supercomputadora, en una computadora por empresas. Y bueno, con esto de Internet permitió que, bueno, las bases de datos fuesen accesibles a todo el mundo, ¿sí? Los procesos de integración mayores, y su uso se incrementó, ¿sí? Con la aparición de Internet. Hoy en día para ustedes es muy común, ¿sí? Usar redes sociales, ¿sí? Bueno, las redes sociales también usan bases de datos, sino como sabe Facebook, que sos vos el que te estás logueando. Esta información tiene que estar guardada en algún lado.
¿Cómo sabe que las fotos que publicaste son esas que te aparecen en tu perfil? Bueno, porque en algún lado están guardadas. ¿Sí? El lugar donde se guarda esa información son bases de datos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y a día de hoy se sigue usando los mismos lenguajes? Al día de hoy se siguen usando los mismos lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente los drivers, ¿sí? O controladores de dispositivos pueden estar programados en Assembler, por ejemplo, el lenguaje máquina. ¿Sí? Para ciertos dispositivos se usan lenguajes ensambladores. Para las aplicaciones comerciales, como por ejemplo lo que se usa, las aplicaciones que va a usar la gente, tanto en dispositivos móviles como en la web, ya usan lenguajes como, por ejemplo, Java, C#, ¿sí? HTML y otros lenguajes que tienen que ver con la web, como PHP, Python. ¿Sí? Y SQL sí, es un lenguaje que usas siempre. ¿Sí? Es más, ustedes tienen una materia, creo que es base de datos, cuando iban a trabajar con SQL. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo creo mi juego y lo pensé como un juego en línea? En donde el usuario se pueda loguear y ver su perfil, poder ver sus puntajes, sus récords, ¿sí? Bueno, entonces voy a necesitar que esos datos se guarden. Entonces ahí aparecen las bases de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, algo que también podemos decir con respecto a los paradigmas es lo siguiente. Y la rama principal de los paradigmas, las dos raíces grandes de los paradigmas de programación son dos. La programación imperativa y la programación declarativa. Esos son los dos grandes paradigmas que hay. De allí se desprenden todos los demás. ¿Sí? ¿Qué significa imperativo? Cuando vos decís, che, me está hablando con lenguaje imperativo, ¿qué significa? No, ni idea, profe. ¿Qué es inesperado? Esta orden es imperativa. ¿De dónde les parece que viene imperativo? Como una Principio. orden, algo así. ¿Una orden? Una orden, una imposición, Es una como de imposición. lengua lo veíamos. Viene de emperador, ¿sí? Cuando un emperador daba una orden, que había que cumplirla, ¿sí? Entonces, la programación imperativa dice, consta de instrucciones, ¿sí? Que se tienen que ejecutar y que varían el estado del programa hasta hallar la solución. Analicemos este párrafo, a ver. Cuando ustedes creaban una aplicación en PCI, ¿sí? ¿No utilizaban instrucciones, órdenes, Sí, sentencias Sí, para armar sí. el sí, algoritmo, para armar su programa? sí. Bien. Y esas instrucciones que ustedes iban poniendo, iban cambiando el estado de qué cosa del programa. ¿Qué tenían en el programa? ¿Sí? Supongamos que era un programa que me piden crear un algoritmo que permita la entrada de dos números, los sume y muestre el resultado por pantalla. ¿Sí? ¿De qué se vale? Aparte de instrucciones para poder cumplir con esos pasos, con ese algoritmo. Los datos que ingresa el usuario De datos que ingresa el usuario, bien. ¿Y esos datos en dónde se guardaban? en una variable. En Variable. variables. Entonces, si ustedes abren un poco más la cabeza, esas instrucciones que ustedes iban poniendo en PCI, ¿no? No iban puestas a propósito en lugares lógicos y claves para ir modificando el estado de esas variables. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes necesitaban justamente crear un programa que permitiera la entrada de dos números, declaraban las dos variables y las instrucciones que seguían eran para permitir que el usuario ingrese esos datos. Y esos datos iban a parar a las variables que previamente declararon, ¿sí? Que antes estaban vacías, ahora van a estar con los datos que ingresa el usuario. En las instrucciones de más abajo, ¿qué hacían? Bueno, en la variable que habían reservado para la suma, la modificaban el estado de esa variable, poniendo el resultado de la suma de las dos variables
donde estaban guardados los números previos que había ingresado el usuario. Y después la sentencia siguiente, la que correspondiera para mostrar algo por pantalla con el resultado de ese suma. ¿Sí? O sea que un programa, ustedes lo armaban con instrucciones y variables, ¿no? Y variables. Ah, ¿Se entiende? sí, profesor. Sí. En la programación declarativa, las sentencias, ¿sí?, que se usan describen el problema que se quiere solucionar, pero no las instrucciones necesarias para solucionarlo. A ver acá la diferencia. Cuando yo trabajo con un paradigma imperativo, una programación imperativa, y tengo que hacer un algoritmo, yo con las instrucciones digo cómo lo voy a solucionar, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ustedes ponen las Sí, instrucciones, sí, estamos, sí. de esta manera lo estoy solucionando. Digo cómo. En la programación declarativa, que nosotros no vamos a ver en esta materia, pero me pareció interesante que supieran que hay otro enfoque, ¿sí? No existe el concepto de sentencia, ¿sí?, sino que existen otros conceptos en donde la programación se vuelca a, en lugar de decir cómo solucionarlo, es decir, qué es lo que querés. ¿Sí? Miren esto. Por ejemplo, un lenguaje declarativo es SQL. ¿Sí? SQL es un lenguaje declarativo. ¿Estamos? Supongamos que ustedes tienen una base de datos con una tabla en donde están guardados los datos de los jugadores, ¿no? Y de pronto, ustedes necesitan un listado de los jugadores con el puntaje mayor a 100. ¿Sí? Tenemos una tabla en donde tenemos los datos de los jugadores. Imaginen una tabla como si fuese una hoja de Excel, ¿sí?, en donde están cada columna, tiene los datos de cada jugador. El nombre, el apellido, el puntaje, ¿sí?, podría ser. Entonces, Una planilla. ¿cómo? Una planilla. Como si fuese una planilla, exactamente. Eso sería una tabla, ¿no? Ahora, en SQL, ¿sí?, si yo quisiera el listado de los jugadores con puntaje mayor a 100, ¿sí?, lo único que tengo que hacer es usar sentencias que digan qué es lo que queremos. Y bueno, yo quiero, por ejemplo, el nombre del jugador, el apellido del jugador y el puntaje, que vengan de dónde? De la tabla jugadores, ¿sí?, en donde el puntaje, por ejemplo, sea mayor a 100. Fíjense que yo le digo qué es lo que quiero, pero no le digo cómo hacerlo. ¿Sí? Es que es otro enfoque diferente. ¿Sí? O sea que los lenguajes en los que yo para hacer algo tengo que describir cómo hacerlo, pertenecen a la programación imperativa. ¿Sí? Y los lenguajes en los que para hacer algo solamente indico qué quiero, pero no digo cómo. Yo no le digo cómo tiene que abrir la tabla de jugadores, no hay un for ahí, un para que recorra y vaya. Yo digo qué es lo que quiero. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces hay un intérprete en el administrador de base de datos que toma esta sentencia, interpreta, infiere, deduce lo que yo quiero y me devuelve el resultado. ¿Eh? Es otro enfoque, es otra forma, ¿sí?, de poder resolver un problema, ¿no? Bien. Nosotros, ¿sí?, yo esto se lo voy a pasar, ¿sí?, para no complicarlo porque no me interesa ahí agregar toda esa parte. Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, acá con la programación orientada a objetos. ¿Sí? Vieron que recién yo les decía que existían dos grandes paradigmas. ¿Sí? O sea, los paradigmas de programación, yo los puedo dividir en dos. ¿Sí? Los paradigmas de programación se pueden dividir en dos. ¿Cuáles eran esos dos? Uno dijimos era el programación El de imperativa imperativo y el declarativo. y la otra declarativa. Exactamente. Tenemos Declarativa. mala memoria. ¿Sí? Declarativa. Ahora bien,
Yendo por la rama de la programación imperativa, ¿sí? Yendo por la rama de la programación imperativa, en donde el concepto era lo que habíamos visto recién, el de, a través de instrucciones y de variables, ¿sí? Describir qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos resolver el problema, ¿no? Bueno, dentro de este paradigma, o como evolución del paradigma imperativo, tenemos por un lado el imperativo puro, ¿sí? En el que son instrucciones, ¿sí? Que yo escribo, y el imperativo puro, en donde existía el concepto de instrucciones, ¿sí? Era todo un bloque de instrucciones del programa, por ejemplo, es el assembler. Los lenguajes ensambladores eran imperativos puros, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que estuvimos charlando que mantener un programa en donde las instrucciones eran un bloque continuo, ¿sí? En donde yo no me daba cuenta, en donde, si no lo leía con atención, en donde el programa se bifurcaba, es decir, saltaba, dependiendo de una condición, o arriba, en las primeras líneas, o a las últimas líneas de código, aparecieron luego los lenguajes, ¿sí? O apareció el paradigma procedural, ¿sí? El paradigma procedural fue el que incorporó los conceptos de estructuras de programación, ¿sí? Donde ya para armar una condición, para usar estructuras condicionales como por ejemplo un si, para armar estructuras iterativas como por ejemplo un mientras, un para, existían formas definidas de esas estructuras. Había formas de definir en dónde empezaban y en dónde terminaban, para que al leer el código fuese fácil mantenerlo si había algún error. Y además apareció el concepto de subalgoritmo, ¿no? Que dado un problema, lo dividía en partes más pequeñas, ¿sí? Luego pasamos a una evolución de esto, en donde aparecen acá los lenguajes orientados a objetos, o aparece acá, mejor dicho, el paradigma orientado a objetos. Esta sería la evolución, ¿sí? Mi opinión personal es que el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Es una evolución del paradigma imperativo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, como lo indica acá en la presentación, es lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? La forma de resolver un problema acá es determinar qué tipo de objetos intervienen, ¿sí? Qué características tienen esos objetos, qué tipo de operaciones hace cada uno de ellos, y después la forma de ver de qué manera, ¿sí? Hacer que interactúen entre sí para resolver el problema. Ahora, esas operaciones que pueden hacer cada objeto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomo como objeto teléfono, y digo, bueno, las características que tiene un teléfono son la marca, el modelo, ¿sí? La capacidad de RAM que tiene, la capacidad de memoria, de almacenamiento auxiliar que tiene, que son características. Las operaciones que puede hacer podrían ser, bueno, el teléfono lo puedo hacer, encenderlo, puedo llamar, puedo enviar mensajes, ¿sí? Puedo escuchar música, bueno, eso son operaciones, ¿no? Ahora, cuando yo programe esos objetos, las operaciones de esos objetos, voy a usar las estructuras de programación que ustedes vieron, ¿sí? Para programar las operaciones que va a ser un objeto, voy a usar esas estructuras de programación. Voy a usar un if, voy a usar un si, voy a usar un mientras, voy a usar para programar el comportamiento de esos métodos, de esas funciones que tiene, en este caso, el teléfono, ¿sí? Ahora bien, por eso decimos que es una evolución. ¿Por qué? Porque para poder programar, como les decía, estos métodos, ¿sí? Me voy a valer de instrucciones también, y de variables para guardar el estado de ciertos datos que necesite, ¿sí? Y instrucciones que modifiquen el estado de esos datos, ¿sí? Ahora bien, dentro de la programación declarativa hay dos grandes ramas, ¿sí? Dos grandes ramas. Por un lado está la programación lógica, y por otro lado, les dejo los acentos, la programación funcional, ¿sí? En donde, por ejemplo, el enfoque es diferente. Supongamos que ustedes tienen que diseñar una función, ¿sí?
con el mismo concepto de función que ustedes vieron en matemáticas. ¿Sí? Una función es una relación entre dos conjuntos, dominio y codominio, en donde a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de la imagen o codominio, ¿no? Ese es el concepto de función. Bien, las funciones tienen un argumento, es decir, reciben un dato y devuelven un único dato, ¿no? Siempre, si yo le paso el mismo dato, devuelve el mismo valor, ¿no? Ese es el concepto de función. Entonces, por ello, quiero diseñar una función. Entonces, para no ponerme a hacer un algoritmo para una determinada función, usando alguno de los otros paradigmas, por ejemplo, orientado a objetos o procedural, bueno, existen lenguajes, ¿sí? Que soportan el paradigma funcional, soportan el concepto de función, ¿sí? En donde yo a nivel declarativo digo, bueno, tengo una función que se llama suma, que va a recibir por parámetro dos números enteros y devuelve como resultado la suma de esos números. Entonces, la forma de expresar eso es mucho más sencilla, porque yo digo cómo es la función, pero no digo cómo va a ser la operación. Es mucho más sencillo que si lo hiciera, por ejemplo, en lenguajes orientados a objetos o en lenguajes iterativos, ¿no? Y la programación lógica es la que se usa generalmente para la inteligencia artificial, ¿sí? La programación lógica, donde hay lenguajes representativos que soportan este paradigma, como Prolog, si lo escucharon en algún momento, en donde yo, por ejemplo, armo una base de conocimiento con cierta información, hay un intérprete, ¿sí? Al que yo le puedo hacer consulta, y que en base a esa base de conocimiento él puede ir infiriendo si lo que voy preguntando es verdad, o puede ir infiriendo distintas relaciones entre esos datos que se piden, ¿sí? Por ejemplo, si armo una base de conocimiento con los nombres de ustedes, diciendo que son alumnos, que tienen un nombre, que tienen una edad, que están cursando una materia, entonces, teniendo esa información, yo podría pedirle, por ejemplo, a, a través de ese motor de inferencia, que me diga, bueno, quiénes son alumnos, si es verdad que fulano de tal es alumno, cuáles son los alumnos que tienen más de cierta cantidad de edad. Entonces, yo lo único que hice es describir que tengo alumnos con ciertas características y el motor infiere, ¿sí? En base a esos datos, cosas nuevas, ¿sí? Es otro enfoque. La pregunta que usted puede decir, bueno, está bien, qué bueno, que existe todo esto, pero ¿para qué me lo das? ¿Para qué me mostrás todo esto? ¿Yo lo voy a usar? No lo vas a usar directamente. Pero indirectamente, cuando vos digas, o a vos te pregunten, sí, pero ¿qué lenguaje están usando? Y nosotros estamos usando un lenguaje, que vamos a usar como lenguaje C#, que es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Que es un lenguaje de alto nivel, ¿está? Y que pertenece al paradigma imperativo. ¿Sí? Entonces vos ya sabés que vas a, si bien el enfoque, la forma que vamos a usar en la programación orientada a objetos para resolver un problema es diferente a como lo venías haciendo con la programación imperativa o procedural, pero en algún momento vas a usar instrucciones, ¿sí? Vas a seguir usando los conceptos de variables, ¿ok? Bien. Hay otros conceptos que yo necesito que conozcamos, que son los siguientes. Es cómo ejecuto mi programa, ¿sí? Porque si estoy usando lenguajes de alto nivel, como dijo recién un compañero al comienzo, si yo uso un lenguaje de alto nivel, en donde las sentencias no son sentencias máquinas, no las interpretaría el procesador si quiero ejecutar, necesito de alguna manera traducir, ¿sí? Acá aparecen esos programas que se usan para poder traducir esas sentencias que están escritas en un determinado lenguaje, en un lenguaje máquina. Aparecen dos conceptos, el de compilador e intérprete, ¿sí? Los dos traducen, ¿sí? Tanto un compilador como un intérprete traducen, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, esta es otra forma de poder clasificar a los lenguajes de programación. Creo que nosotros los pudimos clasificar recién, de acuerdo al paradigma de soporte, los podía clasificar a los lenguajes de acuerdo a la generación en la que fueron apareciendo, ¿sí? Pero otra forma de poderlos clasificar es a si son lenguajes compilados o interpretados.
Pero, ¿cómo es eso? Bueno, un lenguaje compilado, ¿sí? Significa que yo escribo mi programa en ese lenguaje, ¿sí? Y genero lo que se llama un archivo fuente. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a suponer el caso de C, ¿sí? El lenguaje C. Quiero achicar un poco más la letra. Bueno, entonces yo escribí mi programa en C. Y lo guardé en un archivo programa.c. ¿Sí? Si yo abro ese archivo, lo que voy a tener es todo un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje C, cuyas sentencias son muy parecidas al inglés. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa sentencia, ese programa, no lo conoce, no lo puede reconocer el procesador. Esas instrucciones que forman el programa no son capaces, no es el procesador capaz de entender. Entonces necesito traducirla a código máquina. Y ahí entra en juego lo que es el compilador. Un compilador es un programa que voy a tener que tener instalado en mi computadora, para que una vez que cree mi programa, ¿sí? Lo paso por el compilador y el compilador me genera, ¿sí? otro archivo con el código máquina. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en un entorno Windows, bueno, el compilador me generaría un programa .exe, un archivo con extensión ejecutable. ¿Ok? Ahora, si yo hago doble clic en ese archivo, sí, el sistema operativo interpreta que es un programa y el procesador va a ser capaz de interpretar esas instrucciones que están dentro del programa. ¿Sí? Entonces, cuando trabajo con lenguajes compilados, acá aparece el concepto de código fuente. ¿Qué es el código fuente? Son los archivos que tienen las sentencias en el lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, en C. Y los archivos objetos son los que tienen las mismas sentencias, pero ya traducidas a código máquina. Entonces, ¿qué sucedería acá? Y bueno, si yo tengo que hacer alguna modificación en ese programa, abro el archivo fuente, modifico, compilo nuevamente y ya tiene para ejecutar. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, que yo, si a mi programa lo quiero correr, por ejemplo, sobre Windows, ¿qué haré? Y bueno, compilaré, usaré un compilador que genere código fuente para que pueda correr sobre el sistema operativo Windows. Ah, pero yo quiero que este programa corra sobre Linux. Bueno, usaré otro compilador para que en base al mismo archivo fuente genere código máquina para que pueda correr sobre una arquitectura con sistema operativo Linux y procesador X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Sí. Nosotros solamente cargamos el código fuente al compilador. ¿No hay otra interferencia nuestra ahí para que cambie a código máquina? Lo que nosotros, si lo hacemos así, ¿sí? Tendríamos que usar alguna herramienta, por ejemplo, el bloc de notas, para escribir este código en C, ¿no? Tener instalado en el computador, así como, por ejemplo, para poder, no sé, para poder escribir, tenés que tener instalado Word, por ejemplo, en la computadora, para poder hacer una planilla, tenés que tener Excel, bueno, vas a tener que tener instalado, descargado en un sitio, un compilador. ¿Sí? Después, a través de alguna sentencia, desde línea de comandos, le dirás al compilador que tenés este archivo y él automáticamente generará en alguna carpeta de destino en donde vos le indiques el archivo esa fuente. ¿Sí? Bien, esa es la duda. Bien. Ahora, la otra forma, ¿sí? Es, el otro tipo de traductor es el intérprete. ¿Sí? Es el intérprete. ¿Qué pasa con el intérprete? Lo siguiente. En el intérprete también tenemos, ¿sí? En un intérprete también tenemos un código fuente, ¿sí? O sea, tenemos un archivo en donde las instrucciones estarán escritas en algún lenguaje determinado, pero tengo que tener instalado en mi computadora así como para compilar un compilador, bueno, tengo que tener instalado un intérprete. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando se ejecute ese programa, el intérprete lo que hace es, cada vez que lo ejecuto, traducir a código máquina línea por línea.
¿sí? Y no me genera un archivo fuente. ¿Se entiende? Es decir, que en este caso, yo ejecuto el programa y el intérprete se encarga de traducirlo, ¿sí? En el caso de los compilados, ustedes crean el programa, lo compilan, y este archivo generado, el archivo objeto generado, es el que se lo dan al cliente, ¿sí? Supongamos que le pidieron un juego y lo hicieron en C, ¿sí? Bueno, lo hicieron en C, lo compilaron, y al cliente no le dan el código fuente, le dan el ya compilado. ¿Se entiende? Si el cliente les pide algún cambio sobre el juego, ¿qué harían? Modifican el compilado, modifican el código fuente, recompilan y le vuelven a entregar el compilado y le cobran el mantenimiento de esa aplicación, ¿no? En el caso de los interpretados, no, ¿sí? Yo le entrego el código fuente, tiene que estar el código fuente, y tiene que estar el intérprete. En mi misma computadora donde se va a ejecutar, ¿sí?, la aplicación, tiene que estar el intérprete. Fíjense que acá yo tengo representado un archivo con extensión HTML. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el intérprete que ustedes han usado para poder reproducir o traducir el contenido de los archivos HTML? ¿Qué es un archivo HTML? ¿Qué guardan generalmente en un archivo HTML? De las páginas. Una página web, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, ustedes, ¿qué tienen que tener instalado en la computadora para, cómo se llama el intérprete que ustedes usan en la computadora para poder reproducir lo que hay en un archivo HTML? ¿El Chrome, profe? Bueno, ¿y qué es eso Google. del Chrome? Es una ¿Navegador? Un navegador, Navegador. exactamente. O sea que los navegadores, como el Chrome, Edge, Internet Explorer, son intérpretes, ¿sí? Si ustedes no tienen Chrome instalado, no podrían reproducir el contenido de un archivo HTML, ¿sí? No podrían ver, porque si abren el archivo HTML, ¿qué van a tener en el archivo HTML? Una serie de etiquetas, ¿sí? Porque HTML es declarativo, ¿sí? Es un lenguaje declarativo, tiene etiquetas que indican, por ejemplo, bueno, que acaba de ir un título con tales características, que acá llamamos una función en JavaScript, ¿sí? Pero son sentencias, son etiquetas, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren ver la acción de esas etiquetas, sí, esta etiqueta dice que el título va a aparecer en grande, de color azul. Bueno, para que se vea eso, ¿sí?, tienen que abrirlo al archivo en un intérprete, en un navegador. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, hay otros lenguajes que son híbridos, ¿sí? Que son híbridos. Que los programas que yo creo con estos lenguajes, ¿sí?, para poder ejecutarse tienen que correr sobre una máquina virtual. ¿Ok? Sí o sí. Es decir, por ejemplo, Java es un lenguaje híbrido. Es compilado e interpretado, ¿sí? Entonces, C# también es un lenguaje híbrido. Entonces, cuando ustedes crean su programa en C#, ¿sí?, crean su programa con C#, lo primero que tienen que hacer, después de tener el código fuente, es compilarlo, ¿sí? O sea que existe un compilador. ¿Qué hacía el compilador? Y me generaba otro archivo, ¿sí? ¿Sí? Me generaba otro archivo, pero, ¿qué pasa? Ese archivo no tiene código máquina en este caso. Ese archivo tiene un bytecode que solamente puede ser interpretado por una máquina virtual, ¿sí? Entonces, los interpretados necesitan de un intérprete para generar, de un compilador, perdón, para generar el código intermedio, el bytecode. Luego necesitan de una máquina virtual, ¿sí? En el caso de Java, la máquina virtual es la JVM, o Java Virtual Machine, ¿sí? Bueno, en el caso de C#, ¿cómo se llama la máquina virtual de C#? Punto qué. Archiconocido. Ni idea, profe, no. .NET, ¿sí? .NET es el nombre que tiene la máquina virtual de C#,
¿Sí? C# es el lenguaje, ¿ok? .NET es todo un entorno. .NET está compuesto por la máquina virtual más un conjunto de librerías, ¿no? Pero bueno, esa es la máquina virtual. Entonces, cuando ustedes crean un programa en C#, lo compilan, generan un bytecode, ¿sí? Ese bytecode es el que es interpretado por la máquina virtual de .NET, ¿sí? ¿Qué hace el intérprete? Y traducía línea por línea a algo que entienda la máquina real, ¿no? El procesador sobre el que ustedes lo van a ejecutar. ¿Ok? Ahora bien, cualquier cambio que yo tenga que hacer, lo hago sobre el código fuente, ¿no? Recompilo y listo. ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ejecutar un programa C#, tengo que tener previamente instalada la máquina virtual de .NET. ¿Sí? Que si quiero correr un programa Java, tengo que tener instalado previamente la máquina virtual Java. ¿Estamos en eso? Ahora bien, recién un compañero me preguntó, me dice, mira, entonces cuando yo, en el caso del compilador, por ejemplo, hago mi programa, y que yo manualmente tengo que compilarlo para generar el código máquina, acá lo mismo, creo mi programa, y manualmente tengo que compilarlo, y manualmente después ejecutarlo. Sí, puedo hacerlo manualmente, pero aparecen herramientas que te agilizan el trabajo. Hay herramientas, ¿sí?, que usamos los programadores que nos permiten no solamente escribir el código fuente, que tienen un editor de texto parecido a Word, sino que también tienen un IntelliJ que es capaz de detectar errores de sintaxis. Es decir, si al escribir el código me equivoqué, me faltó un punto y coma, puse algo en mayúscula y en minúscula, por ejemplo, ¿sí? Esa herramienta también me permite, con solo presionar un botoncito, que compile y lo interprete automáticamente, y lo ejecute. Con solo apretar un botón, hago todo eso. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas herramientas? Usamos los programadores para crear programas. ¿Mm? ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Se llaman IDE. ¿Sí? Esas herramientas que usan los programadores, ¿sí?, esas herramientas que usan los programadores para crear programas son IDE. Así se llama. Es una IDE. ¿Sí? Que sería algo así como entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? Entonces, un IDE, cuando te dicen, ¿qué IDE utilizás para crear tus programas? Bueno, se refiere a qué programa utilizás para escribir el código, debuguear, es decir, chequear si tiene errores, y ejecutarlo. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el IDE que vamos a utilizar en esta materia para escribir el código en C#? ¿Qué programas es que vamos a usar para programar? El Visual Studio. Exactamente. Visual Studio. ¿Sí? Visual Studio es un IDE. ¿Sí? Es un entorno de desarrollo integrado. Ustedes desde Visual Studio van a crear un proyecto, van a escribir el código fuente, lo van a compilar y lo van a ejecutar. ¿Sí? Sin necesidad de hacerlo por separado y manualmente. ¿Sí? Esa es la idea.